son 3 horas, igual tenemos muchas actividades. Bueno, entonces, recordando lo que vimos la última clase, nada más un pequeño repaso, ¿sí? Estaría relacionado con, pues, todo lo de cadena respiratoria. Nos quedamos, analizando cómo es el proceso de la cadena respiratoria a través de los complejos enzimáticos que participan precisamente en la transferencia de electrones de complejo 1 a complejo 3, del complejo 2 a complejo 3, del 3 al 4 y finalmente terminar con la oxidación del complejo 4 de la enzima, ¿sí? Por medio del oxígeno para terminar ahí la reacción y reducirse finalmente tomando electrones, formando agua en la reacción final. Todo esto alimentado, o sea, estos electrones de dónde iban a provenir, del ciclo de Krebs. Por eso es importante, ¿sí?, que entendamos la conexión o, el acoplamiento de lo que sucede en el digamos, bueno, como parte del citoplasma de la mitocondria, que le llamamos matriz mitocondrial, o sea, el citoplasma de la mitocondria, le llamamos matriz, que es donde se lleva a cabo las reacciones de ciclo de Krebs y se transfieren a través de moléculas como el NAD y el FAD, que tienen un alto poder reductor, o sea, tienen la capacidad de transferir, o sea, llevar electrones y reducir a la molécula con la que reacciona, o sea, ceden o llevan los electrones, el NAD al complejo 1 y el FAD al complejo 2, fue lo que estuvimos revisando. Luego vimos, bueno, cómo se da esta cadena, por qué se llama cadena, porque son reacciones acopladas de óxido-reducción. Otra vez vemos el efecto o la acción del NAD, del poder reductor, y del FAD, que sería el otro poder reductor, que precisamente provienen del ciclo de Krebs. NAD al complejo 1, y del complejo 1 se los lleva al complejo 3, y el FAD del complejo 2 se los lleva a través de una ubiquinona, o le llamamos un cofactor, que es parte de la enzima del complejo 1 y del complejo 2, pero los complejos son fijos, no se mueven. Los que se mueven son los transportadores, como esta coenzima Q, que es una coenzima hidrofóbica, o sea, va por la parte no polar de la membrana. Y luego el citocromo 3, perdón, sí, bueno, citocromo reductasa, que es el complejo 3, se los lleva o son acarreados esos electrones hacia el complejo 4 a través del citocromo C. Entonces tenemos 2 citocromos, el complejo 3, el complejo 4 y su cofactor que va de citocromo a citocromo. Y finalmente, terminando la reacción con la entrada del oxígeno, que acuérdense que es un agente altamente oxidativo, que entra al sitio de unión del grupo hemo de la citocromo oxidasa y se roba los electrones. ¿Se acuerdan de quitarlos a la buena y a la mala? Cuando decimos que es un agente altamente oxidativo, es que se los lleva a la mala. Cuando decimos que es oxidativo normal, pues así como que, bueno, pues se los pide, ¿no? Por la buena. Entonces, bueno, el oxígeno, que es un agente altamente oxidativo, altamente reactivo, toma electrones y toma protones y la cadena se termina en la formación del agua con una molécula que ya no es reactiva, una molécula neutral o aparentemente neutral, ¿sí? Y ya se rompe la reacción, se rompe la cadena. Por eso es la importancia de la participación del oxígeno, ¿sí? Y bueno, vimos exactamente cómo es el proceso en otra toma. Em, Qué es lo que pasa a nivel de cada enzima, por ejemplo, el complejo 1, que es una serie de subunidades proteicas en el sitio de reacción, o sea, parte de la reacción es en el fierro, recordando que la transferencia de electrones de parte del NAD es por los grupos flavines o los grupos que contienen fierro azufre. Hay muchos aminoácidos que son parte de las enzimas que tienen grupos fierro y azufre, ¿sí? Entonces, ahí es donde se transfieren los electrones. En el complejo 1 que va a la coenzima Q o a la molécula Q o biquinona que se los lleva al siguiente complejo.
ese es el complejo 2, ¿sí? Que igual, también tienen fierro azufre, FeS, que es otra parte del grupo hemo, que realmente los electrones se transfieren al fierro, tomado del FAD, que recuerden, viene o proviene de las reacciones, o sea, succinato fumarato es una reacción del ciclo de Krebs. Y también se los lleva la coenzima Q al complejo 3, y el complejo 3 también va a tener puentes de fierro y azufre. O sea, realmente el sitio de acción donde se llevan a cabo la transferencia de electrones son en los grupos hemo de los citocromos y en los grupos fierro-azufre del complejo 1 y el complejo 2, ¿no? Y todas las reacciones que se llevan a cabo. Y aquí vemos finalmente el complejo 4, que es donde también se tiene el grupo hemo, la entrada al oxígeno, el sitio de unión al oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene además un sitio de unión específico al complejo 4 y es el que se lleva finalmente los electrones, se los roba, ¿sí? Porque se están transfiriendo de citocromo C al citocromo oxidasa y termina la reacción con también la reducción del oxígeno en forma de agua. Entonces, la forma reducida del oxígeno es agua, ¿sí? Entonces, también, ¿por qué se forma el agua? Porque el oxígeno se reduce, oxida a la molécula, en este caso, va a oxidar al cobre. Aquí también aparte tenemos en el grupo, hemo del último complejo, del complejo 4, tenemos al grupo hemo y tenemos al cobre como el que transfiere los electrones y se los roba, ¿sí? Precisamente el oxígeno se los roba del cobre, pero también tenemos, bueno, aquí no se ve, pero también hay fierro. Entonces, entra el oxígeno altamente reactivo y pum, se los lleva, el oxígeno se reduce tomando los electrones, pero también toma protones y finalmente, bueno, pues tenemos oxígeno más 2 hidrógenos más electrones, pues finalmente la formación de agua. Y ahí se termina la reacción. Otra forma de verlo, aquí se ve el fierro, es otra imagen del complejo 4, otra representación o modelo del complejo 4, en donde, bueno, pues aquí vemos el citocromo C que se transfiere del 3 al 4, este es el 4, igual los grupos cobre, fierro, el oxígeno, los protones, se roba los electrones y finalmente se reduce en forma de agua. Y dejó oxidado el complejo 4, deja oxidado al cobre y al fierro, ¿sí? Entonces, esas son las reacciones de óxido-reducción que se llevan a cabo en la cadena respiratoria. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿para qué sirvió todo este proceso, juego de electrones y protones? ¿Sí? Entonces, el transporte electrónico, precisamente la transferencia de electrones, genera la fosforilación oxidativa. O sea, ¿para qué la cadena respiratoria o la cadena de transferencia de electrones? Porque va a permitir la formación masiva de ATP y vamos a ver ya en esta clase la teoría quimiosmótica de Mitchell, que nos dice que hay un proceso, ¿sí? En donde se están transfiriendo, se están filtrando, se está generando una concentración, un gradiente de concentración de protones, dada la diferencia o el juego, la transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya una transferencia electrónica, va a generar una energía libre para transportar de forma continua los protones o los iones de hidrógeno, y esto va a generar que se sintetice ATP de forma continua, ¿sí? Y, o sea, fosforilación significa generar enlaces de fosfato, que precisamente ocurre con el ATP, pero por un proceso oxidativo. En la respiración, la producción de ATP se genera por un proceso oxidativo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí nos quedamos, según lo que me recuerdo, nos quedamos precisamente analizando o vamos a analizar la teoría quimiosmótica de Mitchell. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No lo revisaron en sus clases de fisicoquímica? Claro, esto está dado por un proceso, pues, físico-químico, a través de una serie de modelos matemáticos que no vamos a ver, solo les voy a mencionar
¿Qué significa? No vamos a aplicar, pues, aquí todo el proceso matemático que, no viene al caso, porque no me interesa esa parte matemática, pero se supone que todo esto se pudo deducir, porque, pues, obviamente no se ven los electrones, no se ven los protones, no se ven, bueno, a lo mejor los complejos enzimáticos, como son moléculas muy grandes, sobre todo la ATP sintetasa, sí se puede ver, no sé, en un microscopio electrónico, pero todo lo demás, pues, no lo podemos ver. Simplemente se deduce, se calcula a través de modelos matemáticos, ¿sí? A través de, bueno, los productos, pues, a través de las reacciones químicas, pero se supone que esto no lo podemos ver. De hecho, todo este modelo, todo este proceso, pues, no tiene muchos años que se descubre, ¿sí? Tiene, digamos, 50 años que Mitchell propone, ¿sí? Y de hecho, Mitchell ni siquiera, describió el complejo 2. El complejo 2 tiene como a lo mucho 25 años de haberse descubierto. De hecho, yo como estudiante, cuando yo estudié, hace algunos años, más de 25, obviamente, todavía no se describía el complejo 2, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es, de las cosas, pues, al menos más recientes, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, el esquema anterior es un esquema viejo, donde solo plantea 3 complejos. Se les olvidó el segundo, o simplemente no se tomaba en cuenta porque el complejo 2 no transfiere protones. Si se dan cuenta, este no tiene flechita que le permita transferir protones. Todos, transfieren protones, el complejo 1, 4 protones, el complejo 3, 4 protones, y el complejo 4, 2 protones. El complejo 2 no transfiere nada, ¿por qué? Porque ya, creo que les había comentado que esta enzima, aparte de que es la más pequeñita, no es transmembranal, no atraviesa toda la membrana de la mitocondria, ¿sí? Entonces, esas pequeñas, diferencias y por lo tanto, pues, yo creo que se les había perdido ahí del proceso enzimático, ¿no? Había como que pasó desapercibido. Pero bueno, ya tenemos todos los elementos completos y vamos a tratar de entender, ¿sí? De forma muy simple, qué es la teoría quimiosmótica de Mitchell. La teoría quimiosmótica está planteando que debe generarse un potencial químico, o sea, la transferencia de electrones, ahora vámonos a las flechitas azules. Las flechitas azules nos están indicando cómo se transfieren los electrones de complejo a complejo, lo que habíamos visto todo este tiempo, o la clase pasada con la cadena respiratoria. Y también había dicho que por cada 2 electrones, se supone que son 2 electrones a la vez, o sea, el electrón no viene solo, o sea, vienen 2 juntos. Por cada, electrón que se transfiere, se van a jalar o se van a bombear 2 protones. Si viajan 2 electrones, por lo tanto, se transfieren o se bombean 4 protones. Pero, ¿por qué se bombean o por qué se transfieren al espacio intermembranoso? O sea, ¿por qué al otro lado de la membrana de la mitocondria? Para compensar las cargas positivas que se transfieren, el complejo, ¿sí? Jala o toma protones para compensar las cargas negativas y además para llevar a cabo una serie de reacciones para que la transferencia de electrones sea más eficiente, ¿sí? Entonces, 2 electrones, 4 protones. Complejo 3, 2 electrones, 4 protones. Ahora, el complejo 4 solo transfiere 2, pero recuerden que sí transfiere igual los 4, pero 2 se los roba o se los lleva el oxígeno. O sea, aparte de robarse los electrones, ¿sí? Bueno, de los 2, se los lleva, los roba, no se forma nada más una molécula de agua, se supone que se forman 2 moléculas de agua, por lo tanto, se entran 2 oxígenos, ¿sí? Bueno, 4, bueno, no, sí son 2 oxígenos. Bueno, 2 de esos protones, y aquí lo vemos, se los sirven para reducir al oxígeno y formar el agua. Entonces, solo le quedan o le sobran 2 hidrógenos para bombear. No es un proceso como lo que vimos de la bomba sodio-potasio, no es una bomba, porque aquí no se gasta energía, pero la misma enzima está transfiriéndolos, los transfiere para allá porque los toma de la matriz mitocondrial. Recuerden
que estas reacciones, o sea, la parte de soluble o la parte como el citoplasma de la mitocondria, pues es la matriz mitocondrial, entonces los toman de ahí. Entonces, este proceso, como si fuera una especie de transporte activo, porque además no importa que haya muchos protones, sigue bombeando, sigue bombeando. La diferencia es que no es un transporte activo como si fuera, bomba, sino no hay gasto de ATP, todo lo contrario, vamos a ver que esto sirve para generar ATP. Entonces, ¿qué pasó ya que se bombearon? O sea, por cada, cadena respiratoria, por cada transferencia completa hasta el final con la oxidación y formación de agua, del último complejo. Entonces, pues, y recuerden que esto es a nivel químico, pues, muy rápido, o sea, no sé, milésimas, 10 milésimas de segundo. Se siguen bombeando y genera lo que ya habíamos visto en las membranas, la polarización de la membrana. Más positivo en el interior, en el espacio intermembranoso, entre las crestas de la membrana interna, y menos positivo o negativo en la matriz mitocondrial. Entonces, vemos aquí un fenómeno de generación de un potencial de membrana, pero por una serie de reacciones de oxidorreducción. A eso se le llama potencial químico. O sea, Mitchell dijo, pues se requiere forzosamente este potencial químico, esta polarización de la membrana para que se genere ATP. Bueno, pero ya está el potencial químico. ¿Ahora qué? ¿Se acuerdan qué pasaba con la neurona cuando se generaba la polarización de la membrana, cuando se generaba el potencial de reposo o potencial de membrana? ¿Se acuerdan? Seguimos con membrana, ¿eh? No podemos olvidarnos de la membrana de aquí hasta que se acabe el curso. Así que si creen que ya pasaron membrana, sí, qué bueno que pasaron, pero no vamos a dejar, o sea, no es que ya me olvido de lo que pasó con la membrana, tengo que utilizarlo y aplicarlo todo el curso. Si es posible toda su vida, pero si no es posible, pues al menos todo el curso. ¿Sí? A ver, recuerden, yo les pregunto, ¿qué pasaba con el potencial de membrana en la neurona? ¿No? ¿No se acuerdan? Era como el voltaje que se le daba a la membrana en las concentraciones de los iones en ambos lados, ¿no? De ella. Ajá, ¿quién eres? ¿Tu nombre, por favor? Javier. Muy bien, Javier, sí, sí te acuerdas perfectamente. Entonces, eso es precisamente lo que se genera, o sea, este potencial químico genera una microcorriente, un microvoltaje, igual que en la neurona, pero ahí por otro motivo, ¿no? Ahí por la bomba de potasio. ¿Y te acuerdas qué pasaba como consecuencia de este potencial, o este voltaje? ¿Qué hacía ese voltaje en la neurona? Que podía pasar el impulso. No, no, antes, acuérdate, el impulso era más complejo. Antes, o sea, lo primerito que pasaba, precisamente después de la polarización de la membrana, ¿qué ocurría? Se generaba el voltaje y luego el voltaje, ¿qué provocaba? El potencial de reposo. No, 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 antes, o sea, ese es el de reposo, precisamente. Ajá, sí, o sea, pero, o sea, luego de que pasaba del potencial de ¿Para reposo, qué servía ese potencial? o sea, el mismo potencial de reposo, ¿para qué servía? Sí. O sea, donde, o sea, ahí ya no se transmitía ya el impulso por las neuronas, porque No, estaba no, ya. no, no, pero espérate, tú ya te estás haciendo más allá. Antes de eso, o sea, primero era el potencial en el reposo, o sea, generación de ese microvoltaje precisamente por la polarización de la membrana. Pero, ¿por qué era importante que ocurriera ese potencial, esa microcorriente? ¿Qué provocaba? Permitía que se abrieran los canales dependientes de voltaje, ¿no? Exacto, eso generaba, o sea, esa corriente servía para abrir los canales de iones o los canales dependientes de ese voltaje, dependiente de esa corriente o microcorriente eléctrica. Pues lo mismo pasa en la mitocondria. Ahora vemos abajo, ¿sí? Lo que tenemos abajo es la ATP sintetasa.
tiene, bueno, son de las enzimas más complejas, de las enzimas más grandes que existe, por eso les dije, esta se puede ver hasta en microscopio electrónico por su tamaño. Y tiene una serie de canales, no uno, muchos canales. Aquí vemos como que dice F0. F0 es la porción membranosa que contiene los canales iónicos dependientes de voltaje. Y luego tiene una porción globular ya fuera de la membrana, pero siendo parte del complejo, es lo que vamos a ver esta clase, que es donde se lleva a cabo las reacciones de ATP, pero dependen de los canales que permiten pues, cambio, este flujo. ¿Qué pasa si tengo muchos protones, una concentración enorme de protones en el espacio intermembranoso que me generan esta polaridad positiva? Al momento de generarse el potencial químico genera un potencial eléctrico y eso abre los canales, pero no es un solo canal, son varios canales en un mismo conjunto, pues en la misma cantidad proteica de esta enzima. Y entonces, al abrirse los canales, mientras se mantenga la corriente eléctrica, se empiezan a salir los protones. O sea, ¿qué hacen? Un flujo de protones continuo, y ese flujo de protones continuo es lo que activa o mueve a la parte globular o a la región globular de la enzima para empezar a hacer la síntesis masiva de ATP, ¿sí? Entonces, el potencial químico generado por las reacciones de óxido-reducción, transferencia de electrones, transferencia de protones, generan por eso se llama potencial químico. ¿Por qué? Porque este potencial se generó por las reacciones de óxido-reducción. Generaron un potencial eléctrico o esta corriente eléctrica, y entonces a todo esto Mitchell le llamó la fuerza protomotriz. Protomotriz de protones, porque los que realmente, o sea, la salida, el flujo continuo de los protones está generando o activando a la enzima para que se produzca de forma masiva, ¿sí? Ahora sí, como una maquinita de ATP cuando se genera este proceso. Entonces, ¿para qué sirve la cadena transportadora de electrones? ¿Para qué sirve la respiración, las reacciones de óxido-reducción? Simplemente para abrir canales iónicos dependientes de voltaje, generar un voltaje, generar un potencial de membrana y activar a la enzima. Por eso digo, es algo muy semejante a la neurona, pero nada que ver, porque aquí no hay impulso nervioso, porque recuerden que el impulso nervioso era otro proceso. O sea, aquí solamente podemos decir que se mantiene la polarización de la membrana. Aquí no hay despolarización, nunca hay despolarización. En la neurona sí, para generar esa corriente eléctrica. Esto solamente sirve para que el voltaje abra los canales iónicos, pero no puede despolarizarse, no se puede invertir la polarización de la membrana. No puede ser positivo afuera o en la matriz, negativo adentro, no. ¿Por qué? Bueno, eso puede ocurrir siempre y cuando se rompa o se detenga la cadena respiratoria. ¿Y cuándo se va a detener la cadena respiratoria? ¿En qué momento creen que se pueda detener la cadena respiratoria? Cuando morimos. Podemos, prácticamente cuando la célula ya esté muerta, ¿no? O casi muerta. Entonces, cuando ya no haya oxígeno o cuando la transferencia de electrones se interrumpa en el complejo 1 o en el complejo 2, o cualquiera de los pasos que se impliquen en la cadena respiratoria, o que no haya ciclo de Krebs. Recuerden que la cadena respiratoria depende del NAD, del ciclo de Krebs, y del FAD, o del que sale del fumarato, también del ciclo de Krebs. O que no haya, o sea, podemos decir, no haya azúcares, no haya grasas o ácidos grasos, no haya proteínas. ¿Se acuerdan de los sustratos que dijimos? Bueno, el metabolismo de los azúcares es el primero, luego el metabolismo de los ácidos grasos. Luego, si no hay nada de eso, pues las proteínas. Y último recurso, el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? O los nucleótidos particularmente, ¿no? Entonces, cuando de plano, o que la célula esté muriendo por inanición, porque no hay alimento, no hay nutrientes, o porque no haya oxígeno. Y lo que dice su compañera es correcto, pues cuando se muera la célula,
obviamente. Esto solo se va a detener, este potencial químico y este potencial eléctrico solo se va a detener si la cadena respiratoria se detiene. Entonces, aquí no ocurre el cambio de polaridad o de la despolarización, aquí no va a haber una corriente real, sino nada más es como estática ahí en el sitio. Pero esto no ocurre nada más, no nada más hay un complejo enzimático de una cadena respiratoria o nada más una ATP sintetasa, sino a lo largo de toda la membrana, a lo largo de todas las crestas mitocondriales, de todas las mitocondrias que tiene la célula. Recuerden que la célula no nada más tiene una mitocondria. Dependiendo de la actividad de esa célula, puede tener pues decenas, ¿no? A lo mejor no llega a 100 o sí, no sé, 20, 10, o sea, muchas mitocondrias por célula, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es bueno, las formas? Todo esto Mitchell lo hizo a través de una serie de ecuaciones y nosotros solo nos quedamos que, bueno, esta fuerza que mueve a la enzima, llamada fuerza protomotive force, bueno, en inglés, también conocida como PMT, es la suma del potencial químico delta pH, ¿sí? Porque sé que en una región, pues si tenemos muchos protones, pues entonces sería mucho más ácido. La matriz sería como un medio alcalino, ¿sí? Más alcalino. Entonces, la fuerza o el potencial químico que genera a su vez, como consecuencia, un potencial eléctrico, microvoltaje, para generar la fuerza que mueva o active a la ATP sintetasa. Aquí algunos otros elementos, es lo mismo, nada más tratar de traducirlo, entenderlo. Entonces, la fuerza impulsora de la ATP sintetasa es la fuerza protomotriz, también conocida como PMF, ya se los dije en inglés, ahora sería en español, ¿sí? Entonces, a la fuerza impulsora de Mitchell la llamó fuerza protomotriz, que, bueno, PMF, que es el potencial químico más el potencial eléctrico. Es un gradiente electroquímico constante, lo podemos ver mientras la cadena transportadora de electrones esté funcionando, siempre va a haber una transferencia constante de electrones, por lo tanto, pues el gradiente electroquímico se va a mantener, ¿sí? Como dije, prácticamente no, aunque se salgan los protones, pues igual van a seguir entrando. Por aquí se pueden salir, pero por acá se vuelven a meter, ¿no? Por los complejos de la cadena. No se va a perder, pues la idea es que no se pierda esta polarización de la membrana, porque si no, se detiene la corriente eléctrica, se detiene el voltaje y la ATP sintetasa pues ya no funcionaría. Es la única causa por la cual la enzima, la ATP sintetasa, va a detener cuando no haya polarización de la membrana, cuando no haya cadena respiratoria, cuando la célula esté muerta, ¿sí? ¿Qué más? Tiene dos componentes, esta fuerza protomotriz, que ya vimos uno eléctrico por la separación de cargas, delta phi, mu, ay, no me acuerdo qué letra es esta que está aquí, la letra griega, no sé si alguien la conozca. La otra es delta mu, pero delta phi, creo que es phi, no me acuerdo. Bueno, estos símbolos representan al potencial, en este caso el potencial eléctrico, ¿sí? Como también aquí aparece, el potencial eléctrico generado precisamente por la polarización de la membrana. Y el otro, el potencial químico, delta mu, es decir, el gradiente de concentración de la especie, bueno, de la célula, en el caso de las mitocondrias, o también delta pH, ¿sí? Que se genera una concentración muy alta de protones, y recuerden que el pH es la cantidad de iones de hidrógeno que se tienen en un medio, ¿sí? Ambos componentes son intercambiables y contribuyen de manera aditiva, ¿sí? O sea, puede ser primero uno y luego el otro. Claro que sabemos que el químico genera al eléctrico, o el eléctrico continúa manteniendo el químico, ¿sí? Entonces, delta P, o sea, de la fuerza protomotriz, va a ser igual a la sumatoria del potencial químico con el potencial eléctrico, o el eléctrico con el químico. Recuerden que en una suma, pues el orden de los productos,
perdón, el orden, sí, el orden no altera como dice, el orden de los, a ver, ustedes acuérdenme de esa ley de las matemáticas. El orden de los, ajá, sí. Factores no altera el producto. Exacto, o sea, sigue siendo delta P, o sea, se sigue generando la fuerza protomotriz, no importa que primero esté el potencial eléctrico y luego el potencial químico, o el potencial químico y luego el potencial eléctrico. Eso es lo que dice la teoría quimiosmótica de Mitchell. ¿Sí queda claro? O sea, esto nada más explica cómo se forma el ATP, cómo se activa a la enzima ATP sintetasa. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, pero ahora me quedó más claro. Muy bien, ahorita vamos a ver también cómo es esto. O sea, ahora vámonos directamente a la enzima. Bueno, algunos detallitos. Bueno, aquí es el modelo de la enzima un poquito más desarrollado. Bueno, todos son modelos moleculares. También hay algunos modelitos que nos describen, o sea, a través de una serie de programas, ¿sí? Que le llamamos ya bioinformática. Pues ya una vez que ustedes le dan al programa la secuencia de aminoácidos, pero primero hay que saber cuántos aminoácidos y qué secuencia de aminoácidos tiene una proteína, una enzima, y automáticamente les da el posible modelo tridimensional de una proteína o de una enzima. Pero bueno, supone que este es el dibujo de la enzima. Aquí está la parte membranosa con sus canales, todo esto que se ve como rosetita, son los canales que se abren cuando hay voltaje, cuando hay potencial químico, ¿sí? Y empiezan a transferirse los protones de un lado a otro, se activa a la enzima la parte globular donde se lleva a cabo la reacción y de forma casi inmediata se empieza a transferir, ¿sí? Porque el ATP no puede difundirse solito, necesita transportadores de membrana, ¿sí? Es por transporte facilitado para que pueda salir de la mitocondria. No se puede quedar en el interior de la mitocondria el ATP. Recuerden que el ATP pues es utilizado en la célula. Casi el 80% de este ATP que se forma en la mitocondria se va directamente a núcleo. O sea, aquí vemos el efecto simbiótico, ¿no? O sea, la célula como tal le da protección a la mitocondria, le da proteínas, les da prácticamente toda la materia prima que requiere la mitocondria, pero la mitocondria tiene que pagar, ¿sí? Como que ese favor o esa protección con mucho ATP, o sea, es como su moneda de cambio, ¿sí? Y el ATP, pues, se requiere para prácticamente todas las funciones celulares, ¿sí? Entonces, bueno, este es el proceso. Igual tenemos, no nada más, que se trasloca o se sale el ATP, sino, pues, también necesitamos la materia prima, que es el ADP, o sea, el que ya perdió el fosfato, y los mismos iones de fosfato para generar o producir más ATP, ¿sí? Porque si no tenemos ADP y fosfato, pues, no va a haber ATP, ¿sí? Bueno. Como les dije, no nada más es una cadenita completa que hay en un solo sitio, sino toda la membrana interna de la mitocondria, toda está tapizada de todos los complejos enzimáticos, ¿sí? Como les dije, la enzima, la ATP sintetasa, sí se puede ver estructuralmente a nivel de microscopio electrónico, como estos pequeños puntitos, que aquí lo representan en azulito, que es la parte globular de la enzima, o sea, aquí la dividimos o la dividen en F0, que es la parte membranosa, y la parte F1, que es la región globular, ¿sí? O sea, que la que da hacia la matriz mitocondrial y que ahí es el sitio de reacción para formar ATP, ¿sí? Entonces, bueno, son parte también de las estructuras o de la distribución de estos componentes dentro de la mitocondria, ¿sí? Aquí, bueno, pues una representación muy rápida de la transferencia de electrones en el complejo, el bombeo de protones, la generación de potencial eléctrico, se abre el canal iónico de la enzima, de la ATP sintetasa, para la producción, precisamente este proceso de transferencia de electrones, la fuerza protomotriz de protones, el paso de protones genera esa fuerza y finalmente se forma el ATP, ¿sí? También vamos a calcular, pero al final de este tema,
cuántos, también se pudo a través de ese tipo de ecuaciones calcular aproximadamente cuántos ATPs se pueden formar por cada ciclo completo de ciclo de Krebs y cadena respiratoria, ¿sí? Entonces también lo vamos a ver. No lo vamos a calcular como Mitchell, él aplicó sus modelos matemáticos, nosotros solamente vamos a hacer la sumatoria de lo que él ya calculó, ¿sí? Bueno, entonces esto es mi representación así muy, muy sencillita. Ahorita con los videos vamos a ver como ya los detalles, ¿no? Y bueno, lo que decíamos de que la enzima, aquí otra vez la enzima es, pues, la que genera este proceso como si fuera precisamente una maquinita, una serie de poleas, no es precisamente una polea, pero aquí está este esquema, pues, nos permite, pues, representarlo, se ve como la forma en que actuaría la enzima. Entonces, tenemos los procesos oxidativos, ¿sí? O sea, todo lo de la oxidorreducción en la cadena respiratoria, que se representa en este caso el electrón. El electrón, ahora algo importante, vemos el electrón cuesta arriba, o sea, como que en la parte de arriba. Y luego, como que va bajando, las flechitas nos indican que va bajando, se va transfiriendo, y al final tenemos a nuestro protagonista, que es el oxígeno. ¿Por qué se dice que cuesta arriba? Cuesta arriba porque cuando se transfieren los electrones, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs con los agentes reductores, el NAD y el FAD? Se supone que los electrones tienen cierta cantidad reactiva, o sea, tienen más energía, ¿sí? Entonces, eh, cuando decimos que el electrón tiene más energía es que reacciona más rápidamente que otro. Dependiendo de los niveles electrones o las órbitas electrónicas que tiene el electrón en el átomo, en las moléculas, pues entre más alejado esté de su órbita, pues más va a reaccionar, va a ser más fácil que se brinque o que vaya a otra molécula. Entre más cercano al núcleo del átomo o más cercano, pues el electrón es menos reactivo, es más difícil sacarlo. Entonces, la cadena respiratoria empieza con un nivel energético de electrón muy alto, o sea que se pueden transferir más fácilmente. Sí, conforme pasa del complejo 1, bueno, del A al B, del B a C, el D y hasta el último, aquí tenemos nuestros 4 componentes de la cadena respiratoria, el último que se lo lleva es el oxígeno, pero el oxígeno ya lo alcanza cuando casi no reacciona, por eso se requiere el oxígeno hasta el final, porque se necesita una molécula que levante o que reaccione a la fuerza, o sea, que active la energía del electrón, y para eso el oxígeno es muy bueno, así como que la evolución molecular, pues así fue muy sabia y, sacó a esta molécula para que pudiera tomar o recibir los electrones cuando el electrón ya casi está perdiendo su energía. Vemos, ¿no? El nivel oxidativo va a disminuir porque el electrón, pues conforme va transfiriéndose de complejo a complejo, llega a un punto en que ya casi no es reactivo, pero el oxígeno se encarga de activarlo. Por eso es un agente altamente oxidativo, ¿sí? Y bueno, ya dijimos que gracias al proceso de transferencia de electrones se genera el potencial, bueno, electroquímico o químico, luego el eléctrico, y eso que abre los canales dependientes de voltaje de la enzima ATP sintetasa y empieza el flujo de protones de forma masiva, y este flujo de protones, o que también le llama Mitchell, fuerza protomotriz, ¿sí? Que va a generar la activación de la enzima para producir mucho ATP. Por eso se dice que la mitocondria o las membranas de la mitocondria trabajan como si fuera una maquinita. Esto es una maquinita en términos químicos, ¿sí? Bueno, y bueno, vamos a ver un poquito más del detalle de la enzima. Otra vez tenemos a la región F0 o membranosa. Vean, aquí, bueno, claro, como que no es un canal simple como los que vimos, los canales iónicos en la neurona, era algo muy simple, eran como poros o canalitos cerrados. Aquí es un conjunto de canales unidos.
sea, como un conglomerado, una roseta, o sea, una serie de cilindros, ¿sí? Contiguos, ¿sí? Formando un cilindro mayor, y cada cilindro o cada, canal se abre, ¿sí? Y entonces empieza el flujo de protones, el flujo masivo, abajo estaría como la región intermembranosa, y arriba, pues, está la matriz mitocondrial. Y entonces lo que realmente gira, lo que realmente se mueve por el flujo de protones es el eje central que forma a la enzima, ¿sí? Entonces, bueno, pues cada colorcito diferente, pues prácticamente podríamos decir que es un péptido, ¿no? O sea, varios canales, varios péptidos, la subunidad épsilon, la solita, la subunidad gamma, que es un eje, realmente todo esto es un eje que une a una roseta. La roseta es una serie de subunidades alfa beta, alfa beta, alfa beta, 3 alfa y 3 beta, esto forma como una roseta de 6 subunidades globulares. Y luego tenemos el brazo lateral, que es la subunidad delta, ¿sí? Que también permite el cambio conformacional de la región alfa beta, y en la región beta es donde realmente se forma el ATP, ¿sí? Entonces, todo esto sirve ¿para qué? Para hacer primero el flujo de protones, ¿sí? La activación, o sea, esta fuerza que se genera por el paso masivo de protones, que va a mover a los ejes centrales, y a su vez el eje central va a activar. Las unidades alfa beta no se modifican, no se mueven, solo cambian la conformación para poder permitir la entrada del ADP más el fosfato, que ocurra la reacción adentro y luego lo libera como ATP. Pero no nada más es una subunidad, sino todas las unidades beta, 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 ¿sí? Y todo eso ocurre en la porción F1 que da a la matriz mitocondrial. Realmente la síntesis de ATP es en la matriz mitocondrial, pero gracias a la activación de la región membranosa y el flujo de protones que se da en el espacio intermembranoso. Entonces, un tanto complejo, por eso le llevó tantos años entender cómo funcionaba esta enzima, ¿no? Bueno, aquí parte de las reacciones, que bueno, no lo vamos a ver, pues realmente la reacción es muy simple, nada más es unir al ADP más el fosfato para formar ATP. Eso no hay problema. De hecho, hay síntesis de ATP en el citoplasma de la célula durante la glucólisis. Hay síntesis de ATP solito, sin esta enzima, en la matriz mitocondrial en el ciclo de Krebs. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, realmente, la formación o este enlace de ADP más fosfato no es muy difícil. Lo que hace esta enzima, o lo que tiene de grandiosa esta enzima, es que lo hace muchas veces, muy rápido, ¿sí? Y no nada más una reacción o dos, sino N número de reacciones, muchas reacciones al mismo tiempo, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia con el ATP que se sintetiza en otros sitios, ¿sí? Pero bueno, antes de ver, todo el proceso completo o el balance completo de este ATP, vamos a ver cómo funciona la enzima, ¿sí? Bueno, vamos a empezar desde ciclo de Krebs, o sea, este video va, a demostrar, así con modelitos animados, muy simple, tampoco es así el gran video, cómo se lleva a cabo el proceso de síntesis, bueno, más bien el ciclo de Krebs o la síntesis de una serie de ácidos, llaman el ácido cítrico, para la generación de las moléculas como el NAD y el FAD, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí en este sencillo son 6 minutitos, entonces vamos a correr el video. Tiene sonido, está en inglés, pero bueno, ustedes no van a escuchar nada. Y bueno, ya cuando ustedes lo oigan por su cuenta, lo van a poder escuchar también. Entonces, les explica, por ejemplo, aquí me voy a detener tantito para explicar qué representa esto, ¿no? Aquí todos son moléculas, ¿no? O sea, todo un conjunto de moléculas. Bueno, pero tenemos de todo lo que es la parte del centro y la parte izquierda, podríamos decir que es la sección de la matriz mitocondrial, ¿sí? Con todas las enzimas que están ahí participando en el ciclo de Krebs. Todo esto moradito y rosita que vemos aquí es como que las enzimas que participan en el ciclo de Krebs. Y hacia la parte derecha, ven como que el fondo cafecito.
y también más moléculas que serían también enzimas. Toda esta parte derecha, donde está el fondo café, es la membrana de la cresta mitocondrial. Entonces tenemos el acoplamiento de la parte de la matriz mitocondrial, la parte soluble, no membranosa, con el ciclo de Krebs, y la parte membranosa de la cresta mitocondrial que se acopla con la cadena respiratoria. Aquí se ve como pues digo, no son tan buenos, no es la gran cosa, pero bueno, de alguna manera, pues que les dé una idea más visual de lo que ocurre, ¿sí? Ahí están. Los iones se van a ver como bolitas o los electrones. Entonces vamos a ver primero el ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo de ácido cítrico. Número 1, ahí estarían las moléculas que van a participar, ¿sí? De forma general. Entonces ahorita les va, se detuvo, creo que se detuvo mi video. Bueno, ahí estarían todos los elementos y ahorita van a aparecer las moléculas. Entonces, ¿cómo empieza el ciclo de Krebs? Con el oxalacetato, que es una molécula, es un ácido como tal, que tiene 4 átomos de carbono. Entonces, cuando inicia el ciclo de Krebs, se va a incorporar la acetilcoenzima A, ¿sí? Para dar inicio al ácido cítrico. Por eso también se llama o se conoce el ciclo de Krebs como el ciclo del ácido cítrico, porque es la primera molécula que empieza. Pero necesitamos al oxalacetato o a esta molécula de 4 átomos de carbono. Luego ahí está la acetilcoenzima A, y una vez que se pierde un carbono, ¿sí? Tiene 2 carbonos el acetil. Ay, no sé qué pasó. Ahí están 2 carbonos del acetil, 4 del oxalacetato, y se supone que van a reaccionar para formar al ácido cítrico. Ahí está la reacción, se lleva a cabo en esas bolitas moraditas para unirlo. Acuérdense que las enzimas son las que hacen esas reacciones. Y se forma, como dice aquí, el ácido cítrico, que va a ser una molécula de 6 átomos de carbono. 2 del acetil y 4 del oxalacetato, pues una de 6, que sería el ácido cítrico. En ese momento se dice que comienza el ciclo de Krebs. Ahí está el ácido cítrico, una molécula de 6 átomos de carbono. Igual en la matriz mitocondrial, perdón, en la matriz, en la parte no membranosa. Y ahora se transforma a isocitrato. Esos son los pasos del ciclo de Krebs, ¿sí? Isocitrato, se descarboxila, o sea, pierde un carbono. Luego de isocitrato, cetoglutarato, y algo importante, el primer NAD y la primera descarboxilación pierde carbono, pero forma un NAD reducido. Eso es lo importante del ciclo de Krebs, los NAD o los NADHs. Ahí está el primero. O sea, pierde un carbono, entonces 6 pasa a 5 carbonos, el cetoglutarato. Continúa el ciclo de Krebs, ¿sí? Ahora por el proceso de la deshidrogenación, ahora de cetoglutarato pasa a succinil, ¿sí? Y también se forma el segundo NAD, otra descarboxilación, como ven la reacción abajo, y se forma otro NAD y el succinil, que sería una de 4 átomos de carbono. Todo en la enzima, ¿sí? Que pasa de cetoglutarato a succinato. 4 átomos de carbono, porque se perdió uno como CO2 y se elimina. Recuerden que los CO2 ya no participan aquí. Se transfieren más electrones y, por lo tanto, se forma el NAD. Y recuerden, los NAD directitos se van a la membrana para incorporarse a la cadena respiratoria.
Así es como funcionan las enzimas. Y vean, este juego que se va hacia las membranas es la transferencia de los NAD y de los electrones. Ahora, el succinilcoenzima A succinato y se forma un GTP. Un GTP, pues, también es un análogo del ATP. Entonces, también hay formación de una molécula energética, ¿no? Pero solamente una, de tipo GTP. Y de aquí, con el ATP, pues, se forma un ATP, ¿sí? El GTP le transfiere el ADP y finalmente hay un ATP, formación de un ATP del ciclo de Krebs, el único que se forma en el ciclo de Krebs. Ahora las membranas, vámonos a las membranas. Aquí están las enzimas de la cadena respiratoria en la cresta mitocondrial, en la membrana de la cresta. Ahí está, el succinil complejo 2, ¿sí? Donde se lleva a cabo la reacción de succinato fumarato para formar FAD. ¿Se acuerdan del famoso FAD? Se acopla a las enzimas del complejo 2 de la cadena respiratoria y se transfieren electrones, ¿sí? Entonces, esta parte está acoplada al ciclo de Krebs específicamente, ¿sí? Y la transferencia de electrones. Entonces, sí hay una asociación directa entre los elementos del citoplasma y los elementos de la membrana. Y bueno, la última, pues de las últimas de fumarato a malato y de malato a oxalacetato. Y bueno, ahí termina el ciclo de Krebs. Malato, oxalacetato, otro NAD, el tercer NAD, el tercer poder reductor del ciclo de Krebs, el último del ciclo. Recuerden, ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? Para producir NAD. Y bueno, y un ATP, no, tampoco hay que despreciarlo, ¿verdad? Y también se acopla a las enzimas, en este caso el complejo 1, de la cadena respiratoria. Y ahí pues prácticamente termina el proceso. Bueno, también quiero comentarles que como parte de las actividades que van a realizar, ¿sí? Dentro se van a tener una pequeña tarea que es, déjenme ver cuál es. Donde tienen que hacer la glucólisis y el ciclo de Krebs, con reacciones, o sea, van a decir, pues, la glucosa empieza así como glucosa, luego pasa a una segunda reacción con la enzima fulana de tal, o sea, todas las reacciones de glucólisis hasta piruvato y luego fermentación y todo lo que implica las reacciones de glucólisis. Y en cada paso, ¿qué enzima participa? Como lo que vimos aquí, ¿no? De la acción de las enzimas. Va a ser es hecho a mano, ustedes lo pueden dibujar, lo pueden escribir, ¿sí? Y también van a hacer el ciclo de Krebs. Entonces, van a hacer 2 esquemas o 2 dibujos o 2 tipos de reacciones. Todas las que participan en la glucólisis, el sitio donde se lleva a cabo la glucólisis hasta fermentación, ¿sí? Y luego, por otro lado, todas las reacciones del ciclo de Krebs, indicando los productos del ciclo de Krebs y las enzimas que participan en cada reacción, ¿sí? También el sitio específico donde se lleva a cabo las reacciones del ciclo de Krebs. Todo esto me lo van a entregar el viernes, este próximo viernes. Recuerden que lo pueden hacer igual por equipo o individual, sí, igual se los califico, pero ya saben que si es por equipo, pues aumenta la exigencia o la calidad del trabajo. Si es individual, bueno, pues depende de cómo lo hagan. Hay a veces que son trabajos individuales y están mucho mejor hechos que los grupales o que los que hacen por equipo. Entonces, ahí sí tienen que tener mucho cuidado a la hora de trabajar por equipo, ¿sí? Porque dependiendo del número de integrantes es el grado de exigencia de su trabajo. ¿Sí queda claro lo que van a hacer? Sí, profe, gracias. Muy bien. profesor. Sí, profe, así Entonces, queda claro. muy bien. Entonces, ustedes, pues van a
Vale, ya nada más corro, bueno, dos, que se los envié, igual al que están ahí en la dirección del chat, y otro que yo tengo descargado, y bueno, ya con eso completamos la función en general de la enzima. Entonces, ese es otro video de cómo funciona la ATP sintetasa acoplada a cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, está cortito, es como de 5 minutitos. A ver. Aquí está representado. Nada más déjenme quitarle los subtítulos porque me estorban. Y no me deja ver bien. Bueno, aquí, ¿se acuerdan cómo era el modelo de la ATP sintetasa? Que tiene sus unidades alfa, beta como una roseta, tiene su eje gamma, epsilon. Abajo, o sea, estas bolitas que vemos abajo son los fosfolípidos de las crestas de la membrana mitocondrial, o sea, la membrana interna mitocondrial. Luego aquí se ve como esta cosa, como un brazo azulito de la enzima, es la subunidad delta, ¿sí? Que es parte de todo el complejo enzimático. Abajo no se ve, pero abajo pues, se supone que están los canales iónicos de protones, los canales dependientes de voltaje, que están inmersos en la membrana, por eso no se ven, hacia la parte interior. Estas bolitas amarillitas que se ven, ¿sí? Junto a la enzima, son los protones que van viajando, o sea, el flujo de protones que viene de la parte de abajo, se supone que abajo, del otro lado de la membrana, pues está el espacio intermembranoso, y cuando se abren los canales dependientes de voltaje, pues empiezan a salir los protones, ¿no? La famosa fuerza protomotriz. Acá tenemos como arañitas o estas imágenes verdecitas arriba, es el ADP, ¿sí? La molécula básica, o sea, el adenín difosfato, un adenín que solo tiene 2 fosfatos, y estos como cositas rositas que están junto precisamente al ADP, sería el fosfato, y la reacción va a ser en el interior de las subunidades beta de la enzima, que van a salir, bueno, va a unirse el fosfato al ADP, y finalmente va a salir en forma de ATP. Entonces, ya no les describo más, ahí tenemos todos los elementos. Entonces, ven el proceso, cómo se mueve el eje. Ahí tienen la porción F0, la F1, la porción F0 membranosa, y la F1 es la globular. Ahí está la alfa, las unidades alfa y la beta. Alfas, betas, abajo cómo se mueve el eje central, movido por la fuerza protomotriz, el paso de los protones de las bolitas amarillas, y cómo el ADP y el fosfato se mete a la subunidad beta, y ahí en el interior, ahí vean un modelo de esa subunidad, modelo molecular de la subunidad, que permite precisamente en el interior la unión de esas cositas verdes que es el ADP. Hay un acercamiento a la estructura molecular, ahí viene el ADP, el adenín difosfato, vean cómo es una forma de las bases nitrogenadas, los puentes de hidrógenos entre la unión al sitio de la enzima, ¿sí? En la imagen tridimensional, y luego pues bueno, ahorita vamos a ver cómo entra el fosfato. Sí, aquí describe cómo está asociado a la enzima, cómo se une la enzima, y luego que llegue el fosfato, que ocurra aquí se hay un enlace covalente, ahí viene el fosfato, acaba de llegar, y entonces ocurre el enlace covalente con el fosfato de la ADP, formando ya 3 fosfatos o ATP. Sale, ya que se llevó a cabo la reacción, sale y viene el otro. Igual, así de forma masiva, en todas las subunidades beta de la enzima, ¿sí? Y así es como se lleva a cabo, ¿sí? Y no se va a detener hasta que ya no haya movimiento, hasta que se detenga el flujo de protones, ¿sí? Aquí va a representar cómo se lleva a cabo el movimiento por ese flujo constante de protones, las bolitas amarillas, y vemos ya la representación a nivel de membrana. Vean cómo es o sea, mucho protón abajo
demasiada diferencia de concentración, este gradiente electroquímico de protones gracias a la cadena respiratoria, que va a generar el potencial eléctrico y a su vez la fuerza protomotriz. Por eso se activa la enzima, por esta fuerza protomotriz, porque se abren los canales dependientes de voltaje. Esta es una representación molecular desde arriba, como si viéramos una vista aérea de la enzima. Lo único que se mueve es el eje de en medio, ¿no? Que está movido o está activado por los canales iónicos de protones. Si no hay voltaje, no hay este movimiento, no hay este flujo de protones. Y así sucesivamente hasta que, bueno, pues la mitocondria siga siendo activada, ¿sí? Y bueno, entonces ese sería el tercero, que es un poquito más largo, pues ustedes ya lo ven, sí, que es casi lo mismo que pero un poquito más, con más detalle, más, más larguito, y ya ustedes lo ven en el momento que tengan tiempo y ya está ahí la dirección. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso.